¿Qué le pasa al piruvato en presencia de oxígeno? El piruvato no entra al ciclo de Krebs. ¿Qué le pasa al piruvato en presencia de oxígeno? Entra a la mitocondria. ¿Y qué le pasa a la mitocondria? Ya, forma acetilcoenzima A. No Catalina, no produce la respiración celular. No Constanza. Va a formar la acetilcoenzima A. Eso sí es correcto. ¿Ya? Ay. Ya, entonces, la acetilcoenzima A es alimentador del ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs va a producir electrones y protones más ATP. Esos electrones y protones, ¿dónde van? ¿Qué es lo que ocurre con la flecha, con esos 3 cuadraditos que dice ATP? ¿Qué es eso? Ya, cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria, ¿ya? Y hay un rectángulo después de la cadena respiratoria. ¿Qué representará ese? ¿Qué habrá que escribir en ese rectángulo? Aquí. Agua. Muy bien. Perfecto. Ya. Eso es la respiración celular en general. Ahora, cuando no hay oxígeno, ¿qué le pasa al piruvato? ¿Qué proceso realiza? Si no hay oxígeno, fermentación. Muy bien. En el caso nuestro es fermentación láctica. Ya. ¿Y la fermentación láctica qué ofrece? Aquí en el cuadro no aparece, pero ¿cuál es la importancia de la fermentación láctica? ¿Para qué ocurre? No, Catalina, si estamos en fermentación. La fermentación es un proceso anaeróbico. Al contrario, ofrece NAD+, no NADH. Ese NAD+, va a alimentar a la glicólisis. Esa es la importancia de la fermentación. Alimentar a la glicólisis. ¿Ya? Ya. Tenemos listo el cuadro. Ahora, describe y relaciona el proceso nombrado en el esquema 1. Bueno, ya lo vimos. Mencione las moléculas conectoras entre la glicólisis y el ciclo de Krebs, y entre este y la cadena transportadora de electrones. Ya. ¿Cuál es la molécula o las moléculas que conectan a la glicólisis con el ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs con la cadena transportadora de electrones? Ya.
la glicólisis con el ciclo de Krebs no es acetilcoenzimada, porque la glicólisis no produce acetilcoenzimada. ¿Qué produce? Piruvato. ¿Ya? Entonces, la molécula conectora es el piruvato. ¿Cuál es la molécula conectora entre el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones? Muy bien. Es FADH2. Muy bien. Ya. ¿Por qué razón se dice que el ciclo de Krebs es una vía intermedia del metabolismo? ¿Por qué es una vía intermedia? Constanza, no estamos hablando de la respiración celular, sino que de todo el metabolismo del organismo. ¿Por qué es intermedia? ¿Cómo eso está presente en todo el metabolismo? ¿De qué forma? ¿Cómo? Recuerden cuando vimos para los carbohidratos, proteínas, y te faltan los lípidos, ¿cierto? Hay una interrelación entre los procesos que ocurren en... ¿cuál era la pregunta? El ciclo de Krebs. Los procesos que ocurren en el ciclo de Krebs están interrelacionados con todas las biomoléculas que nos conforman, ¿cierto? Carbohidratos, proteínas y lípidos. Entonces vimos que hay algunas moléculas que pueden hacer reacciones anfipletóricas, que es generar los intermediarios del ciclo de Krebs, y los intermediarios del ciclo de Krebs pueden dar origen a aminoácidos, ácidos grasos y otros carbohidratos. ¿Sí? Utilizando el siguiente esquema del ciclo de Krebs, indique las reacciones y moléculas que participan en los procesos que se señalan en él. Ya. Que el abastecedor. ¿Qué ocurre para que se forme el abastecedor? ¿Cuál es el abastecedor del ciclo de Krebs? Ya. Entonces, para que se forme acetilcoenzimada, ¿qué es necesario que ocurra? Nosotros ya estamos en varios, no pudieron hacer nada. No, la impresora es súper mala, no nos dejó, yo creo que hasta nos cobraron los 200 pesos y no escribimos nada. Ya,
Me dijo que estaba lleno y nadie pudo. Ya, estamos, porque es tarde, y entonces ya estamos en varias preguntas, ya más avanzado, ¿ya? Estamos acá, en esta, las 5, ¿ya? Estamos viendo cómo se forma el abastecedor, Ya, profe. ¿ya? Pero, ¿cómo se forma, Constanza? ¿Qué pasa para que se forme acetilcoenzima A? ¿Y quedaron ustedes dos solos? ¿Por qué? ¿Que no vinieron más? ¿No vinieron los demás? Se fueron. ¡Ay, no pasé lista! No, pero sus mochilas no están. No, sí se llegaron todos. Ah, se fueron. ¿Ustedes saben los nombres de ellos? No. Creo que se llama Sebastián. Y la otra niña. Sebastián, Francesca. Para dejarlo presente. Sí, No sé, podríamos preguntar en el grupo. ya. Aquí está. Francesca Calderón, Sebastián Flores, pero falta otra persona. Y Tiare Flores. Ya, muchas gracias, Carla. Carla sabe todo. Ya. Entonces, me falta que me contesten. Piruvato entra a la mitocondria donde pierde electrones y se descarboxila. Muy bien, ya. Entonces, oxidación del piruvato y descarboxilación del piruvato. Muy bien, y se transforma en coenzima A. Estamos a 13 del 10. Ya. Sigan pues. ¿A qué se le llama condensación? Condensación. ¿Qué es la condensación? Estamos aquí, sigan ustedes también aquí, pues. Aquí, participen. ¿Por qué no descargar el vídeo en acá al lado mío? Sí. Sepárate sí, porque si no me llama la atención a mí. Ahí. Ya, condensación. La condensación es cuando se libera una molécula de agua para la deshidratación del citrato. Ya. Entonces, la deshidratación del citrato o del oxalacetato. ¿Cómo dijo, profe? No, es que estoy hablando con Constanza. Estamos en la condensación. ¿Qué es lo que ocurre en la condensación? La condensación. Entonces tiene que ir al ciclo de Krebs y ver. Ya. Entonces, la condensación, ¿qué es lo que ha ocurrido? El oxalacetato se asocia con la acetilcoenzima A liberando una molécula de agua, por eso se condensa. ¿Ya? Entonces ahí inicia el ciclo de Krebs. Después dice descarboxilación. ¿Qué molécula del ciclo de Krebs se descarboxila? Y a la vez liberan, se oxidan.
La oxalosucinato se descarboxila. ¿Cuál? Esta, que no sé decir el nombre. Oxalosuccinato. Esa se descarboxila. Ya, pero es que esta no es la que se descarboxila. ¿Cómo que no? Si ahí igual sale, no, profe, pues. aquí Ahí, mire. espera. El isocitrato Se transforma en... se oxida y se descarboxila. Entonces forman ese intermediario, pero no nos interesa a nosotros nos interesa el alfa-cetoglutarato. Ya. ¿Ya? Entonces claro, forma el intermediario que se va a... Entonces, ¿cuál de ese? Entonces, esta es la que se... El isocitrato. Ya. ¿Ya? Esa se descarboxila. Ese se descarboxila. Isocitrato, Catalina, esas son enzimas, no son sustratos. Entonces tenemos que hablar de la isocitrato, que se transforma en alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Entonces ahí, ¿qué es lo que se descarboxila y se oxida? Y después, ¿qué otra descarboxilación hay? Hay más. Sí, pues son dos. Porque partimos de una molécula de 6 carbonos y tenemos que llegar a una molécula de 4 carbonos. Ya, alfa-cetoglutarato se oxida y se descarboxila y forma... ¿Qué forma, Constanza? Succinil coenzima. Bueno, se tiene que asociar con la coenzima A. Muy bien. Y posteriormente hay generación de energía. ¿Quién genera energía? La succinil coenzima A. ¿Ya? La succinil coenzima A, que va a generar energía para formar GTP. Claro. Forman el GTP, no es que el GTP haga esa reacción. No, lo que pasa es que la succinil coenzima A asocia un fósforo inorgánico al GDP y lo transforma en GTP. Ah, ya. ¿Ya? Después hay otra oxidación. ¿Quién se oxida? Hay equivalente de reducción. ¿Ah? Se forma el FAT-H2. ¿Quién? El ácido succínico. Succínico, sí. ¿Ya? Y se transforma en ácido fumárico. Ya, muy bien. Y después tenemos la regeneración del aceptor. ¿Cuál es la molécula que regenera el aceptor? El ácido málico. Málico. Ya, el ácido málico que va a hacer al oxalacetato. Ya, muy bien. Sí, los nombres son complicados. ¿Cuál es la consecuencia de los procesos oxidativos de los intermediarios del ciclo de Krebs? ¿Cuál es la consecuencia de los procesos oxidativos de los intermediarios del ciclo de Krebs? Lo acaban de ver, pues. Acaban de obtener información de eso, a ver. Que se va a generar GTP, NADH y el FH2. Ya, producir agentes reductores. Muy bien. ¿Ya? Esa es la consecuencia. Ya. Entonces forma el NADH y el FAT-H2. Esa es la pregunta. La 6. ¿Cuál es la consecuencia del proceso oxidativo intermediario del ciclo de Krebs? Indique las formas cómo se regula el ciclo de Krebs. Señale los puntos de regulación de este ciclo.
Usted dijo que las regulaciones dependían del ATP, del NADH, del NAD+, y del acetilcoenzima. Ya. Va a depender de la relación que hay entre el ATP y el ADP, entre el NADH y el NAD+, ¿ya? Entre la acetilcoenzima A y la coenzima A. Entonces, ¿cuándo se va a activar? Cuando hay ADP, cuando hay NAD+, cuando hay CoA, ¿ya? Pero los puntos de regulación, Espérate, pero además de eso, hay disponibilidad de los sustratos, inhibición por productos acumulados y regulación alostérica. Todo eso es lo que regula al ciclo de Krebs. Ahora vamos a ver los puntos. creo que yo no quiero preguntar sobre eso. Ya. Los puntos serían el citrato sinasa, el isocitrato y el complejo alfa-cetoglutarato. Ya. Tienes que ver que los puntos están relacionados con las enzimas. ¿Cuáles son las enzimas que están reguladas? ATP. No, ATP no es enzima. El complejo piruvato de H. Ya. El citrato sintasa, el isocitrato de H. A ver qué estás, muéstrame lo que estás viendo. Ya. Entonces, aquí tienes, la primera enzima es la, no se lo cambio. Ahí. Ya. La citrato sintasa. Eso lo estaba leyendo. ¿Ya? Ya. Y la isocitrato deshidrogenasa. También lo leí eso. Y la, El complejo alfa. Ya. El mismo que ¿Qué está ahí. pasa aquí? El ATP regula el citrato sinasa. ¿De qué forma? Inhibe. Muy bien. ¿Qué pasa Y con este, la isocitrato deshidrogenasa? El ATP lo inhibe y la ADP lo activa. Ya. ¿Y el complejo? La succinilcoenzima Coenzima A y el NADH lo inhibe. lo inhibe. Ya, muy bien. Esa es la forma de regulación. ¿Sí? ¿Quedó claro? Los que están en casa. Ya. Ya, eso es con respecto al ciclo de Krebs. Ahora tenemos que ver. Sí. Bueno, esto es súper fácil. Ustedes tienen. Claro. Y describe relación al proceso. Bueno, ahí están toda la relación. Menciona las moléculas conectoras. ¿Quién conecta la glicólisis con el ciclo de Krebs? ¿Qué molécula? El NAD. No. La glucosa. La piruvato. El piruvato. el piruvato, nada más. El piruvato. Solamente eso, no hay que ponerlo otro. No, el conector es la molécula que final del proceso y que va a conectar con el proceso siguiente. Entonces no importa los otros que puedan ayudar como el... No. Ponemos el piruvato porque está presente en la glicólisis y en el ciclo de Krebs. Bueno, el ciclo de Krebs no está presente. Sirve de nexo. Sirve de nexo. El ciclo de Krebs con la cadena transportadora de electrones. ¿Cómo se conecta? Con el NAD. Claro, con las moléculas reducidas. El NAD y el FADH2. Eso. ¿Por qué razón se dice que el ciclo de Krebs es una vía intermediaria del metabolismo? ¿Por qué es una vía intermediaria del metabolismo? Ya. Entonces, ahora vamos a ver la cadena respiratoria. Dice, identifique los compartimentos y las membranas involucradas en el esquema adjunto. ¿Cuál es el origen e importancia biológica de las moléculas representadas con los números en la imagen del esquema?
Ya. Entonces, aquí tenemos compartimentos A, B y C. ¿Qué es A? ¿El complejo 1 sería? No, A. Mira, A, B y C. Esto era el transporte electrónico. La guía se llama cadena respiratoria. ¿Qué es la A? No, no, Catalina, no. ¿No es la matriz? No, porque estamos viendo ahora la membrana como debe verse, no como se las mostré en clase. En clase se las mostré al revés. Entonces eso sería como detrás de ¿Qué es esto? El A. la capa de afuera de la mitocondria. No, pues. A ver, ¿cuál es la importancia de que la mitocondria tenga dos membranas? Piensen en los procesos que están ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa con los protones? ¿Dónde van? En contra de la gradiente de ¿Hacia dónde? como hacia arriba. Pero hacia arriba, ¿qué es? El espacio intermembrana. Ese es el espacio intermembrana. Ahí falta la membrana externa, no está dibujada. ¿Ya? Ese es el espacio intermembrana. ¿Qué tenemos en B? ¿Eso sería la matriz? No. ¿Qué tal ¿Y el C sería la matriz? La membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Y C, finalmente, ahí tiene su matriz. ¿Ya? Ahí está la matriz. Ya. Números. Ahora no aparecieron los números. Ya. Porque dice cuál es el origen e importancia biológica con los números y la imagen y no están los números, no aparecieron. Ya. Vamos a pensar el NADH. ¿De dónde viene y cuál es su importancia? Viene de la oxidación. ¿De qué proceso? Del ciclo de ¿Solamente? No. De la glucólisis. De la glicólisis también. ¿Ya? Entonces proviene... Yo tengo una duda. ¿El NAD no puede venir desde la respiración celular? ¿Cierto? Es que la respiración celular es todo el proceso. Cuando nosotros hablamos respiración celular, hablamos hasta que se forma ATP. Entonces, pongamos esta respiración celular, está ciclo de Krebs, glicólisis. No. La respiración celular es un proceso que está constituido de glicólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. Todo esto es respiración celular. Ah, ya, entonces ya. ¿Ya? ¿Ese sería el NAT del citosol? ¿Cómo? El NAT del citosol. O sea, porque dice NAT piruvato, ácido graso, aminoácido del citosol. ¿Dónde está? ¿El origen del NAD? Ah, ya. Sí, pues, ¿de dónde viene del citosol? ¿De qué? De la, ¿cómo se llama? De la membrana. ¿De qué? De la mitocondria, ¿no? No, pues si la mitocondria es un organelo, el citosol es... ¿De dónde viene el NAD? Sí, ya lo dije. Y de la glicólisis, ¿ya? Y lo que pasa es que nosotros no hemos estudiado la parte de los lípidos. Entonces, dentro de la mitocondria también hay otros procesos que pueden producir NAD, pero hasta ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Ya. El FAD. Bueno, la importancia del NADH. Que va a participar en la cadena de electrones y eso va a generar energía. Ya, va a entregar
electrones ricos en energía a la cadena transportadora de electrones. Eso. ¿Ya? El FAD-H2, ¿de dónde proviene? También de esos dos, del ciclo de Krebs y de la glicólisis. ¿Sí? ¿Dónde se forma No, FAD? solo del ciclo de Krebs. Ciclo de Solo del Krebs. ciclo. ¿Ya? Sí, sí. ¿Ya? Y va a ser El la misma. FAD era el que estaba en la glicólisis, ¿cierto? No el FAD-H2. H2. El NAD más está en la glicólisis y el NADH. Pero no, estaba el FAD no. Ya, El FAD ese fue lo que solamente vimos acá. en el ciclo de Krebs. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es la importancia de los protones? A ver en casa, importancia de los protones. No, eso no es importancia. Y no pasa de un complejo a otro. Los protones, no los electrones, protones. Vean ahí, ustedes tienen en este esquema, lo pueden decir. ¿Cuál es la importancia de los protones? Yo lo único que veo es que como que se liberan en todos los procesos. Como que están presentes en todos los procesos, pero no sé cómo pasarlo a... Ya, entonces, Constanza habla, las dos Constanzas, que hacen girar el complejo 5. Ya. ¿Cuál es la, va a permitir, como dice Millaray, la síntesis de ATP? Porque genera una fuerza protón motriz. Entonces, la importancia de los protones es que al acumularse en el espacio intermembrana, puede generar una fuerza electromotriz en el complejo 5 para la formación de ATP. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de los electrones? ¿Y aquí cuáles serían los electrones? No sé. Eso, pues, esa G con la rayita, esos son electrones. Es la cadena transportadora de electrones. ¿Cuál es la importancia de los Van a electrones? pasar de un complejo a otro complejo. ¿Y? Y eso... ¿Es importante? No, Constanza. ¿Balancear qué? Pero importan, profe, ¿cierto? No, Constanza. Pero cumplen una función, ¿cierto? Pero por supuesto, producen energía. ¿Ah? ¿Ya? No, no transportan, Constanza. Van a generar la energía para que los protones puedan entrar al espacio intermembrana. ¿Ya? Ya, muy bien. Y bueno, finalmente, estos electrones se van a asociar con el oxígeno, y el oxígeno, ¿qué importancia tiene? Ya, todavía no he pasado lista, Krishna. El oxígeno, ¿qué importancia? El oxígeno es reducido y necesitamos oxígeno al final de la cadena. Pero ¿por qué a mí
Dice que en el complejo 4, Con la reducción del oxígeno. el citromo C oxidasa acopla la oxidación del citromo C con la reducción del oxígeno a agua. O sea que se transforma en agua. Ya, Krishna, estás presente. Ya, a ver. Traten de ir más allá de lo que están leyendo. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que ha pasado? Por nada. Pensamos ahí. El oxígeno pasa a H2O. Gracias a él podemos respirar, ¿no? Por él tenemos que respirar, que es diferente. Necesitamos incorporar oxígeno a nuestro cuerpo, por Para eso estar vivos, respiramos. ¿o no? ¿Ah? Necesitamos ese oxígeno para estar vivos, o si no, no estaríamos vivos. Sí. Ya, pero dime, ¿qué está haciendo el oxígeno aquí? Se oxida para pasar a agua. ¿Y ahí qué significa eso? Pues si yo lo expliqué en Libera clase. protones. Ahí sale. ¿Qué? Libera protones esa vez. No, pues, ¿cómo va a liberar protones si él es ¿Cómo que sale está la- captando los protones? Mira la dirección de las fechas. Ah, son por arriba. Ah. ¿El oxígeno forma energía? ¿De qué forma, Constanza? No. ¿Cuál es la importancia del oxígeno? Ahí pasa agua. Pero ¿cuál es la importancia de que pasa? No, pues la respiración celular es todo. A ver. No sé. Pienso que no sé. Y yo puse presente a estos muchachos que se fueron, y ustedes, ¿cómo es tu nombre? Antonia Trujillo y Celina Núñez. Ya. Importancia. ¿Qué, a ustedes que les gusta relacionar esas cosas así, qué pasaría en esta parte si no hubiera oxígeno? Dice que el oxígeno recibe los electrones para formar Ya. el agua. Ya. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia del oxígeno? ¿No tiene que ver con los citromos? ¿Con quién? ¿Con los citromos? El citromo... ¿Qué es se citrón? oxidasa. Citrón, dices. Citromos. Ah, el citocromo. Citocromo, Ah, sí. eso, citocromo. No. A ver qué pasa en casa. Usted dijo algo de que si el complejo 4 no funcionaba íbamos a morir. No, sí, por supuesto, sí, cualquier cosa. ¿Por qué, Constanza? ¿Cuál es la importancia de eso? ¿Qué pasa, Millaray, con el CO2? Aquí no hay CO2. El CO2 que se forma, ya lo vimos, se forma cuando se está formando la coenzima A y hay 2 descarboxilaciones en el ciclo de Krebs. Pero me equivoco. ¿El agua que se usará en el ciclo de Krebs? No. A ver. Creo que se corrió la pantalla. Se ve Ya, si cuando se corre yo no puedo hacer nada. ¿Por qué se corrió? No tengo idea. No sé. Ya, a ver. Céntrense en lo que estamos viendo, esta imagen, nada más.
Importancia del oxígeno. Entonces ella me dice, recibe los electrones. Por lo tanto, permite la continuidad de la cadena electrónica. ¿Ya? Habías dicho también que era para el pH, para controlar el A eso pues. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué? regular el el pH. ¿Regula el pH dónde? En la cadena. En la cadena, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso que les gustó tanto a ustedes, pues. De las partes que estaban mostrando, De la matriz mitocondrial. de la matriz mitocondrial. Ah, sí, lo decían a cada rato. Ya, ya. Regula el pH en la matriz mitocondrial. Eso. Esa es la importancia La importancia del oxígeno. del oxígeno. Mira, te lo Pues. habían dicho. Pero yo no cacho. ¿Por qué, profe, no entiendo? ¿Por qué regula? Porque hace que los electrones sean más como... No. ¿Por qué regula el pH? Porque él atrapa los protones para formar agua. Ah, ya. Entonces, si hay menos por eso se protones, forma en agua. porque claro, pues si el agua se forma para eso. Y el agua es neutro. Es Por neutra, eso- claro. ¿Ya? ¿Está claro en casa? Ya, bien. Vamos, ¿cuál es el planteamiento de la teoría quimio-osmótica? Pero ¿sabe por qué se ve así? Porque corrió como la pestaña. ¿Por qué? Así que se corrió la pestaña. No sé, pero eso pasa cada cierto tiempo y no lo puedo correr. Qué raro. Oye, sí, qué raro el Sí. computador, raro. Como que... Porque hay dos cestas y hasta esta y aquí aparece otra. Ah, ya, pero no. Queda raro. De Pero ahí repente, lo ve bien, pues. sí, de repente pasa eso. Ya, vamos. De repente. ¿Qué es el planteamiento de la teoría quimiosmótica? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué dice la teoría quimiosmótica? A ver la palabra. La palabra les dice. Los protones son termodinámicos para igualar el pH. ¿Cómo Tendría que? que ver como lo mismo. Claro. A ver, Lo ¿qué? mismo que el oxígeno, ¿no? Para... No es lo mismo que el Igualar oxígeno. pH en ambos lados de la unidad. Ya. La teoría quimiosmótica plantea, ¿no?, que el paso de los protones a favor de la gradiente de concentración. ¿Ya? Entonces ahí se produce un proceso osmótico, va pasando a favor de la gradiente de concentración, producto de los procesos de oxidación que ocurrieron en la cadena transportadora. Creo que cuando pasaban en contra de la gradiente, ¿qué pasaba con el pH? No, cuando pasan en contra de la gradiente va a disminuir el pH en el espacio intermembrana. Y si pasan a favor, aumenta. Entonces, cuando pasan a favor, se neutraliza el pH en el espacio intermembrana, pero disminuye el pH en la matriz mitocondrial. Por eso el oxígeno capta los protones para que no ocurra eso. Para regular el pH. Para regular el pH. Entonces está conectado con el oxígeno en la quimio. Sí. Claro, por supuesto, claro que sí. Como que trabajan en conjunto para... Es que la teoría abarca toda la descripción de lo que está pasando. Eso es lo que nosotros describimos esto en base a esta teoría. ¿Ya? ¿Y cuál es la fuerza protón motriz? Está relacionado con esto. Lo que dijo que Los estaba protones que hacían que diera vuelta el... Claro, la fuerza con que van a pasar los protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial a favor de la gradiente de concentración. ¿Cuántos protones se necesitan para formar una molécula de ATP en la mitocondria?
en base a eso indique cuántos ATP se forman con un NADH y un FADH2. La fuerza proton motriz es la fuerza que genera los protones al pasar por el complejo 5, que hace que este complejo gire, generando una energía que es transformada en energía química para formar el enlace del fósforo inorgánico con el ADP. Entonces, aquí dice que por cada par de electrones se bombean 10 protones en el complejo. ¿Ya? Y cuando comienza desde el complejo B, 6 cruzados, se Ya. bombean 6 protones. Sí, pero aquí estamos preguntando cuántos protones se necesitan para formar una molécula de ATP. La suma de la cantidad de protones del complejo 1 y del complejo 2, ¿o no? No, ¿No eran 32 que habíamos? no, pues se forman 32 en el ciclo de Krebs, pero estamos hablando, no estamos hablando del total de ATP, estamos hablando de cuántos protones se necesitan para formar una molécula de ATP. ¿Se necesitan 2 protones? ¿Segura? ¿Cuántas moléculas de ATP forma una H? Una. Ah, no, 2 porque eran 2 nada más. 2 NADH, sí. Usted nos dijo, repitió otras veces. No, 1,5. 2,5 dije. Y se aproxima a 3. Sí. ¿Ya? 2,5. ¿Y cuántos protones está liberando el NADH? Ahí sí 1,5. 1,5. Porque era 2,5 y el otro era 1,5. ¿Ya? Y entonces, lo importante aquí que es cuántos ATP va a formar el NADH, cuántos ATP va a formar el FADH2. Pero yo quedé en la duda, profe, ¿De qué? con la primera pregunta. ¿Cuántos protones se necesitan para formar una molécula de ATP? ¿Ya? No la respondí. Si tú sabes que un NADH forma, en promedio, 3 ATP, un NADH. ¿Ya? ¿Y un NADH cuántos protones produce? Está en la clase. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuántos protones produce un NADH? A ver en casa. ¿Y el FADH, entonces? Pero estamos hablando de los protones. Sí, estamos hablando de los protones. ¿Cuántos protones produce? ¿El FADH produce 2? No, pues.
¿Qué es esto? Esto es la glicólisis natural. Ese taller me quedó. Clase. ¿Cuántos electrones tenía el FAD-H? Yo creí que la había... Ya. Entonces, dice, por cada par de electrones que se bombean, cerca de 10 protones en el complejo 1. Ay, no es... ¿Ya? No sé, cuando dice, cuando comienza desde el complejo 2 se bombean 6. 6 protones, por eso se produce menos ATP. Así yo le dije. ¿Ya? Pero Entonces, tampoco respondemos. no, pues pero tienen que sacar la cuenta, pues. Entonces son 10 protones, Por cada par de electrones. Pero en el complejo 1 ni siquiera no la... En el complejo 1 estamos con NADH. Ah, ya. Y en el complejo 2 estamos con FADH2. serían 5. ¿Pero cuántos electrones hay en el NADH? ¿Cómo? ¿Cuántos electrones hay en el NADH? El NADH va a ofrecer 2 electrones. Entonces serían 20. Aquí tenemos NADH va a ofrecer 2 electrones. Ya. ¿Ya? Y el FADH no está, pero también va a ofrecer 2 electrones. Ya, el NADH 2 electrones y el FADH 2 electrones. Entonces la cantidad de protones del Serían NADH 5. serían 20, ¿no? Si son 10 por cada Y electrón. no se bombea por cada par de electrones, se bombean cerca de 10 protones. En el complejo 1 Sí. solamente. Ah, claro, par. Entonces está bien. 10 y 6, ¿no? Ujú. Esos son los electrones. ¿Ya? Esa es la energía que proporcionan los electrones. Ahora tienen que ver cuántos protones van a movilizar esa energía. ¿Ya? Eso no está en la clase. Pero tienen que averiguarlo. Ah, pero
fue como si fuera tan... Ya. Si lo importante es, insisto, ¿cuántos ATP va a formar NADH? 2,5. Vamos a quedarnos en 3. FADH2, nos quedamos en 2. Ya, 3. ¿Ya? Y el FADH vamos a quedar en 1,5. 2. 2. ¿Ya? Estos valores se obtuvieron en un laboratorio en forma experimental. ¿Ya? ¿Cuántos ATP se forman a partir de la oxidación completa de una molécula de glucosa? No, Catalina. Más 38. Pero no dijo que se restaban. Y se restan, pero aquí dice cuántos se necesitan. Ya. Entonces total, 38. O sea, ¿cuántos se producen? Sí, se producen 38, se restan 2. ¿Ya? Calcular el rendimiento energético aeróbico de una molécula de fructosa 1,6-bifosfato. ¿Dónde está esa molécula 1,6-bifosfato? La glicólisis. En la glicólisis. Entonces partimos de esa molécula. ¿El rendimiento energético era con la fórmula del triangulito, el delta G, o no? No, ¿cuántos ATP va a producir? Ahí sale. pues, La fructosa No, por eso no. Sale lo que está preguntando. Eso de la glicólisis. ¿Ya? Porque vamos a partir de la fructosa 1,6-bifosfato. A ver. ¿Cuánta energía vamos a producir? ¿Y eso está en el PPT de ahora, profe? Debe estar en el glicólisis. ¿Está en el del anterior, no? El del glicólisis. No, tienes que ir a la glicólisis y ver qué está ocurriendo ahí. En la fructosa se... El rendimiento energético, Constanza. Isomerización de la glucosa. ¿Qué nos hemos ahorrado a partir de la fructosa 1,6-bifosfato? Se utiliza un ATP por lo que es Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el rendimiento? ¿Cómo la regulación? Si utiliza un ATP, ¿cuál es el Partimos, glucosa 6-fosfato, se necesita un ATP. Claro, eso lo aporta la fructosa. Y la fructosa 1,6-bifosfato, después, fructosa 6-fosfato y vamos a fructosa 1,6-bifosfato. Por lo tanto, partimos de esa molécula que ya tiene los dos grupos fosfato. Por lo tanto, el rendimiento energético, ¿cuál va a ser? ¿Cuántos ATP? 2. ¿Por qué 2? No, 1. ¿Por qué 1? Entrega solo 1. No, pues a ver, ¿cuál es el rendimiento energético? Bien, Constanza, ¿cuál es el rendimiento energético de la glicólisis? Gasta 2 ATP y produce 4 ATP. El rendimiento es 2. Entonces, el total... Pero aquí, ¿gastamos 2 ATP? No. Por lo tanto, el rendimiento es... El rendimiento es 4, pues. Se producen 4 ATP en la glicólisis y se gastan 2 para llegar a fructosa 1,6-bifosfato. Como no estamos gastando esos 2, van a ser 4. No se resta nada. ¿Ya? ¿Y por qué no es solo 2? ¿Por qué uno no puede decir que son 2? No, porque la fructosa 1,6-bifosfato se va a escindir en 2 moléculas que finalmente van a ser 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y partiendo del gliceraldehído 3-fosfato hasta llegar a piruvato, se producen 2 ATP.
Y la otra molécula produce otras 2 ATP, son 4 ATP. ¿Ya? En rendimiento energético aeróbico, una molécula de fosfonol piruvato. El fosfonol piruvato, el fosfonol piruvato produce NADH. No. Solo una imagen y sale ADP. ¿Será uno el bloque? Una molécula, sí. Pero como son 2 que se producen a partir de la glucosa, 4. no, Sí, se 2. multiplicaban por 2. 1 por 2 es 2, no es 4. Ah, ya. ¿Ya? Ay, pero está súper agradable. No sé cómo aprendió tanto de explicar. Ya. Creo que si hacemos la prueba presencial yo no voy a poder estar sin los apuntes. ¿No vas a poder qué? Estar sin los apuntes. Ah. Como que no lo guardo en la mente, pero lo entiendo, pero lo digo todo. Y son muchos nombres, profe. Ya, Catalina, ¿qué pasa? Me dijiste 2 NADH, el fosfonol piruvato. ¿Dónde encontramos el fosfonol piruvato en la glicólisis? ¿En qué etapa? En la 10. En la última etapa, ¿cierto? Entonces ahí se produce el último ATP. Entonces vamos a formar por cada molécula de fosfonol piruvato un ATP, nada más. Si nosotros tomamos en cuenta la vía desde ese punto, ¿ya? No hay NADH, porque el NADH se formó arriba con el gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? ¿Sí, Catalina? Uno solo por cada fosfonol piruvato, sí. ¿De qué forma el cianuro interrumpe la respiración celular? Por nada. ¿Interrumpe la respiración celular? Porque la cadena ¿De qué forma el cianuro interrumpe la respiración celular? era el que se llama la cadena, el de la cadena es número 5. ¿Dónde actúa el cianuro? Ya, ¿en qué parte, Catalina? No, Constanza. Eso interrumpe la cadena. No, ese era el antibiótico, el cianuro. No, Catalina. En el 4, sí. Sí, Ya. ¿Por qué es importante? porque hace que no rote. No, pues el 5 es el que rota. Sí. El 4. Interrumpe la cadena del complejo 4. ¿Y por qué es importante? Porque si la interrumpe nos vamos a recibir oxígeno. El bebé. El complejo es eso, supone que sí. Los olivos, sí. Rotamato. Cianito. Sí, ¿qué otro le vamos a poner? Profe, entonces de ahí, ¿a dónde estaría el cuerpo? ¿Ah? Se supone que estaría ahí. Sí, pues. ¿Qué es lo que pasa si actúa el cianuro ahí? ¿Qué es lo que ocurre? Se interrumpe la cadena. Se interrumpe la cadena porque no hay aceptor de electrones. ¿Y qué más?
Se interrumpe la cadena. Si no se interrumpiera la cadena, el oxígeno no podría asociarse con los protones, pero como no hay más cadena, no va a haber más producción de protones. ¿Ya? Es probable que los protones que se forman, no, porque se interrumpe la cadena al final. Nunca los electrones que se generan en el complejo 1 ya no son aceptados por los otros porque está saturada la cadena, porque el oxígeno no está recibiendo los electrones. ¿Ya? Entonces no hay nada más que hacer. ¿Cuál es la forma en la que, porque dice de qué forma interrumpe la cadena? Así pues, bloqueando la recepción de los electrones por el oxígeno. Porque en el complejo 4 está el oxígeno que va a recibir todos los electrones de la cadena. Para regular el pH Ya. en la mano. Sí. No, pero el 5 gira, estamos en el 4. Es que no va a haber nada. No va a ocurrir absolutamente nada. No va a haber respiración celular porque el oxígeno no puede recibir, se pierde el aceptor final de todos los electrones. Eso sería como el más importante para que funcione la cadena. El oxígeno. El oxígeno. ¿Sí? Por eso es que dependemos tanto del oxígeno. ¿Sí? Y si no hay respiración celular, ¿morimos? Morimos, pues. Claro que sí. ¿Por qué? Si no hay respiración celular, ¿qué es lo que le pasa a las células en necrosis? Si no hay respiración celular, cambia, no hay energía para las bombas. Y como no hay energía para las bombas, comienza a entrar sodio, acarrea agua, entra calcio, y entre ambos genera un desorden en la célula explota. Y entonces, si nosotros no tenemos oxígeno, entramos en necrosis en todas partes. Lo que pasa es que no es que dejamos de recibir oxígeno y se acabó la vida. Muchas células quedan vivas. Y podemos ver en los cadáveres también que hay crecimiento de uñas, de pelo, porque hay células que quedan vivas, pero con la energía mínima. Claro. Pero los órganos vitales son los que dejan de funcionar y por eso morimos. Lo mantienen vivo. A mí me habían dicho Claro. que eso de que uno perdía la uña y todo eso era porque uno como que se achicaba, donde perdía los líquidos y todo eso. No, porque las uñas, mira, pues las uñas, el nacimiento de la uña está ahí al borde. Entonces, por mucho que se achique y todo, no va a crecer más. ¿No? Entonces hay una serie de cosas que ocurren después que uno muere, pero que todavía no se conocen mucho. Sí. Lo importante es saber cómo mantenernos vivos. Así que respirar bien, mantener bastante oxígeno. Harto oxígeno para que haga la respiración celular. Sí, ya que estén bien. Chao, chao. Igual. Ya, quedamos aquí entonces. Creo que la próxima